Ludhiana, India, 8 de junio de 2000. Una joven es brutalmente asesinada y en un primer momento no se sabe cuáles fueron los motivos por los que se realizó tan terrible hecho, ya que era una persona aparentemente sin enemigos, tenía una vida tranquila en su trabajo y hacía muy poco tiempo que se había casado. Los investigadores comenzaron una minuciosa búsqueda hasta dar con la persona que dio la orden para que la joven fuera asesinada de manera brutal. Pero más brutal resultó ser el hallazgo de la responsable de la muerte de esta chica, la persona menos pensada, la que nadie puede imaginar que lograra llegar al punto de tal crueldad. Este asesinato se tipificó como asesinato de honor, el cual es frecuentemente practicado en ciertas culturas asiáticas como en India. Es realizado con frecuencia, pero no significa que sea legal. Esto es más bien cuestión de tradición. Se practican cuando un miembro de la familia se rehúsa a obedecer las órdenes de sus progenitores o familiares de mayor edad, que les inculcan la tradición de seguir al pie de la letra ciertas costumbres, como por ejemplo casarse los hijos con quien los padres le designen como esposos, aunque ellos no estén de acuerdo, porque sus progenitores ya han arreglado el matrimonio con otra familia conocida o conveniente para ellos. Muchas veces los futuros esposos ni se conocen y se ven por primera vez el día de la boda. Esta práctica es muy habitual en India, pero como ya sabemos, siempre hay excepciones. Y aquellos que se oponen a estas tradiciones y se niegan a cumplirlas son castigados con los métodos más severos e inconcebibles. Cuando un hijo se rehúsa a cumplir con lo que los padres tienen destinado para ellos y los desobedecen, esto es considerado una deshonra para la familia y prefieren perder a ese hijo antes de ser deshonrados por su desobediencia, o sea, prefieren tener un hijo muerto antes que lidiar con esa deshonra. Otra costumbre que tienen hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, es que las mujeres no tienen derecho a decidir por sus propias vidas o por el destino de su familia, porque todavía no son consideradas capacitadas para ello, como ocurre desde hace siglos y sin ninguna señal de evolución. Cuando una mujer queda viuda o su esposo sufre un cambio en su salud que lo deja incapaz, ésta pasa a depender de alguno de sus hijos varones o de alguno de sus hermanos o algún cuñado. No se considera adecuado ante la sociedad que ella se encargue del cuidado de su familia, porque esta labor para ellos siempre debe ser dirigida por un hombre. Es ahí cuando la mujer pasa de obedecer a su esposo a obedecer a su nuevo tutor. Muchas veces lo hará en contra de su voluntad, pero en otras ocasiones lo hace como algo normal y cumple al pie de la letra sus órdenes, llegando a ser muchas veces más cruel con sus descendientes de lo que se podría esperar de una madre. De esto se trata el caso de hoy. Una joven india desobedeció las órdenes de su familia, que ya tenían destinado para ella un matrimonio que había sido arreglado desde hacía algún tiempo. Ella se negó a casarse porque se enamoró de otra persona y en secreto se casó con él. Cuando su familia se enteró, planeó y ejecutó una desgarradora venganza. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. El caso de hoy se trata del asesinato de una joven india que fue calificado como asesinato de honor, hecho que se puede ver todavía en algunas comunidades asiáticas, en este caso India. La protagonista de este caso tenía apenas 25 años de edad y hacía muy poco tiempo que se había casado con la persona que consideraba que sería su compañero para toda su vida. Pero el destino le tenía preparado un cambio radical. Jaswinder Kaur Sidhu, o Yassi como la llamaban su familia y amigos, nació el 4 de agosto de 1975 en la provincia de Columbia Británica, al oeste de Vancouver, a la orilla del río Fraser, que es una comunidad urbana de Maple Ridge, Canadá. En esta comunidad también creció, perteneciente a una familia india originaria de Punjab. Su familia se dedicaba al cultivo de arándanos y había emigrado a Canadá para continuar con esta actividad, teniendo mucho éxito en el cultivo, distribución y venta de este fruto. Esta labor también les había resultado muy exitosa anteriormente en su tierra natal, Punjab,
donde se habían establecido miles de inmigrantes del noroeste de India, con fronteras con Pakistán, situada a los pies del Himalaya, dedicándose todos a la misma actividad, así como también la familia de Jassi. Tenían allí una exitosa empresa de cultivos de dicho fruto hasta que decidieron emigrar a Canadá en 1970. Cuando Jassi era pequeña, su padre fue diagnosticado con esquizofrenia, por lo que la mayoría de las decisiones que tenían que ver con la familia las tomaba el hermano de su madre, su tío Surjit Badeja, como dictaba la tradición hindú, ya que la madre de Jassi, Markyat Shiddu, no podría hacerse cargo de su familia ante la enfermedad de su esposo. La familia, compuesta por 3 generaciones, convivía en una gran casa donde se aplicaba la cultura punjabi y eran muy apegados a ella. Esta cultura se refiere a los originarios o residentes de la zona de Punjab, India, y consideran al idioma punjabi como su lengua materna. Se define a los integrantes como personas alegres, cuya identidad es principalmente lingüística, geográfica y cultural. Su identidad es independiente del origen histórico o de la región. Su economía y subsistencia depende de los cultivos que ellos mismos realizan para consumo propio y también para comercializar. También pertenecían al sijismo, una religión fundada en la India en el siglo XVI por el gurú Nanak. Esta religión surgió como una respuesta al rígido sistema de las castas del hinduismo. Surjit, el tío de Jassi, era una figura poderosa dentro de esta comunidad en la Columbia Británica y llegó a tener un rol directivo en el templo ubicado en Richmond. Jassi, siendo niña, disfrutaba de la música, tradiciones y vestimenta de su comunidad, pero al ir creciendo se fue dando cuenta que existían otras maneras de vivir que eran opuestas a la manera que a ella la habían educado y acostumbrado, y comenzó a oponerse a ciertas tradiciones familiares, manifestándolo en varias ocasiones. Además de su tío, también sus primos le imponían las tradiciones familiares, la controlaban, le imponían restricciones y la obligaban a cumplirlas como era costumbre dentro de su comunidad. Tenía prohibido salir sola con amigas y amigos. Sus amistades la consideraban una chica alegre, simpática, con gran sentido del humor, hermosa e inteligente. En 1993 se graduó en la escuela secundaria de Pitt Meadows, Columbia. Luego continuó sus estudios convirtiéndose en estilista. Esto la llevó a conocer más allá de las costumbres de su núcleo familiar. Debido a su gran simpatía y buen carácter, rápidamente hizo muy buenas amigas, entre ellas la directora del instituto donde estudiaba, Deborah DeVos, quien se convirtió en la confidente de Jassi, quien le contaba los constantes acosos que sufría por parte de su familia. Le decía que sentía que estaba siendo constantemente controlada por sus familiares en todos los pasos que daba. Pero esto no era una simple suposición por parte de Jassi, sino que varios de sus compañeros, tanto de estudios como de trabajo, fueron testigos de estas actitudes por parte de la familia de Jassi. Dijeron que en varias ocasiones pudieron ver a los tíos, hermanos, primos y hasta la misma madre de Jassi sentados en el estacionamiento, vigilando a Jassi mientras ella trabajaba. Cuando Jassi tenía 19 años de edad, en diciembre de 1994, viajó a Jagraon, en el estado indio de Punjab, distrito rural donde nació su madre, para procurar un matrimonio adecuado para Jassi, con alguien que perteneciera a la comunidad y a su posición social. Allí conoció a Sukhwinder Singh Sidhu, apodado Mitu, nacido en 1977 en Punjab, un jugador de kabaddi, que es un deporte tradicional de contacto parecido a la lucha libre, practicado por la gente de los pueblos de India, Pakistán y Bangladesh. Jassi y Mitu se enamoraron inmediatamente. Mitu tenía, según la familia de Jassi, un pasado bastante oscuro, ya que unos años antes, cuando era todavía un adolescente con apenas 16 años, había sido detenido por la policía junto a otros adolescentes inocentes por equivocación, pero de todas maneras lo mantuvieron cautivo durante una semana
donde recibió toda clase de torturas, llegando a hacerlo perder la conciencia. La policía los había considerado guerrilleros y por eso los detuvo. Luego de este episodio, Mitu decidió abandonar el turbante y afeitarse la barba, que eran símbolo de su religión. En 1992, nuevamente fue detenido y nuevamente torturado por la policía local, esta vez estando varios meses imposibilitado para practicar su deporte preferido. Pasado un tiempo, en 1995, se convirtió en jugador profesional. Fue por esta época que Jassi y Mitu se conocieron, cuando Jassi viajó a la India con su familia. Mitu no era bien recibido en la familia de Jassi porque él pertenecía a una clase social inferior y, según ellos, él no estaba a la altura de las aspiraciones familiares porque él no tenía propiedades ni dinero. No era para ellos un candidato aceptable. Pero esto a Jassi no le importó y comenzó un romance secreto con Mitu. Se veían por las noches, cuando él se acercaba a la ventana de la habitación donde Jassi se quedaba, hablaban y se tomaban de las manos. Para ella esta era una experiencia totalmente nueva, ya que siempre se había sometido a los mandatos de su familia y jamás se había cuestionado de tal cosa. Pero en esta ocasión era todo diferente y ella estaba dispuesta a desobedecer esas órdenes con tal de conservar el amor de Mitu. Fue tan estrecha esa relación que cuando ella tuvo que regresar a Canadá, le pidió a Mitu que no la olvidara, porque si lo hacía, ella moriría de pena. Pasaron así 4 años. La gran distancia que los separaba no fue impedimento para que ellos continuaran en contacto, para finalmente volverse a ver en 1999, cuando Jassi regresa a la India con su familia. En esta ocasión, el motivo del viaje era nada más y nada menos que concretar el matrimonio de la joven. Este matrimonio no sería con Mitu, sino con alguien conveniente para los intereses de la familia. Para Jassi, esta sería la oportunidad para volver a ver a la persona que amaba. Pero tanto su madre como su tío iban con el propósito de casarla con quien fuera, no importando la edad del futuro esposo, sino su condición económica. Para lograr escabullirse de toda esta situación, Jassi elaboró un plan. Le propuso a Mitu que se casara con ella y para esto se escaparon a otra ciudad donde el 15 de marzo de 1999, Mitu y Jassi se casaron con la bendición de un sacerdote sikh. Este celebró el matrimonio en un gurdwara, que es un lugar parecido a una iglesia propio del sijismo, donde se celebran ceremonias religiosas. Tuvieron una luna de miel de una noche porque al día siguiente ella debería volver a Canadá. Ambos sabían que este acontecimiento debían ocultarlo sigilosamente de la familia de Jassi, y los pocos amigos que sabían sobre la boda también lo sabían, ya que si la familia de Jassi llegaba a enterarse de la verdad, era seguro que tomarían drásticas represalias contra el joven matrimonio. Sus vidas correrían peligro. Ella pensó que Mitu correría más riesgos al quedarse en India, por lo que contrató a un abogado para que agilizara los trámites para que él se mudara lo antes posible con ella a Canadá. Pero su secreto no duró mucho tiempo y su familia se enteró de la boda, porque quienes lo sabían no guardaron el secreto como lo habían prometido. Esto provocó una desatada e incontrolable furia en la familia de Jassi, porque para ellos ella había traicionado a la familia al casarse con un hombre al que ellos no consideraban a su altura, y ellos no lo habían elegido, por lo tanto nunca lo aprobarían. Jassi y Mitu los habían deshonrado. Un año después de la boda, alguien llamó a Markiat, la madre de Jassi, para ponerla al tanto de los acontecimientos. La furia se desató de inmediato. Al principio trataron de convencer a Jassi de que se divorciara, ofreciéndole a cambio cosas materiales como un automóvil. Esto no funcionó. Entonces comenzaron a golpearla. Esto tampoco funcionó. Por eso planearon otra estrategia aún peor. La engañaron para que firmara unos papeles, diciéndole que eran unos papeles para que Mitu pudiera viajar a Canadá, pero en realidad se trataba de un escrito con acusaciones penales contra el joven, escrito en idioma hindú, el que ella no conocía en su totalidad.
Luego de hacerla firmar esos papeles, a ella la encerraron en una habitación y no le permitían ver ni llamar a nadie. Mientras tanto, su tío viajó a la India para encargarse de Mitu. Al llegar a ese país, lo primero que hizo fue dirigirse a una estación de policía en Punjab a realizar una denuncia. Dijo que el matrimonio entre su sobrina y Mitu era un fraude, por lo tanto, Mitu debía ser castigado por ello. Dijo que su sobrina había sido secuestrada por Mitu y la había obligado a casarse a punta de pistola. Como él tenía antecedentes de haber estado detenido anteriormente, la policía no se cuestionó sobre si este hecho era verdadero o falso, y lo llevaron a Mitu a prisión. También la influencia y reputación del tío de Jassi tuvieron que ver con la decisión de detener a Mitu. Luego declararon tanto la madre de Mitu como un amigo suyo que fue testigo del matrimonio. Ambos dijeron que tuvieron que soportar largos interrogatorios y también el mal humor y soberbia del tío de Jassi, Surshid, quien golpeó al amigo de Mitu para que le dijera dónde podría encontrar a Mitu. También le ofrecieron dinero para que negara que la boda había ocurrido y de esa manera daba más credibilidad a la historia de Surshid. Todo esto ocurría en India. Mientras tanto, a más de 10.000 kilómetros, Jassi permanecía cautiva en su propia casa. Pero la policía de Canadá recibió denuncias sobre su confinamiento y se presentó en la casa el 7 de abril. Fue en este momento que Jassi tomó algunas de sus pertenencias y se fue con los agentes a la estación de policía, donde llamó a su amiga Tamara Lamirant, pidiéndole para quedarse con ella después de contarle todo lo que le estaba sucediendo. Luego de recuperar su libertad, escribió un fax a las autoridades indias manifestando que las declaraciones que habían llegado allí eran falsas, que la habían obligado a firmarlas y que Mitu era su esposo. También les dijo que temía por la vida de su esposo, pero sabía que esto no era suficiente para probar la inocencia de Mitu y para eso era necesario que ella viajara de manera inmediata a la ciudad de Punjab. Pero su tío y su madre, para evitar que ella tomara estas medidas, lo primero que hicieron fue congelar su cuenta bancaria, porque así ella no podría comprar su pasaje de avión. Sus amigos trataron de convencerla para que ella no viajara, pero al ver que ella no desistía, ellos mismos reunieron el dinero y le compraron el pasaje para que pudiera ir a buscar a Mitu. Jassi llegó a la India el 12 de mayo de 2000. Mitu la estaba esperando con flores en el aeropuerto. En ese momento pensaron que todo se resolvería, pero eran conscientes de que tenían que solucionar el tema de la desestimación de la acusación contra Mitu. Para esto contrataron a un abogado y presentaron el caso ante el juez, quien levantó los cargos. Lo único que les quedaba era conseguir los papeles migratorios. Pero la familia de Jassi no se rendiría tan fácilmente y no les sería nada fácil lograr realizar estos trámites sin que ellos se interpusieran. El tío de Jassi, Surshid, antes de regresar a Canadá, buscó a Mitu para amenazarlo, diciéndole que no lo dejaría tranquilo si no se separaba de su sobrina. Mitu y Jassi se estaban quedando en la casa de la madre de él, pero esta señora temía por la vida de ambos, por lo que les pidió que se refugiaran en la casa de un familiar en un pueblo cercano. La madre de Jassi, Markiat, llamó a su hija al lugar donde se estaba quedando con su esposo, diciéndole que le enviaría dinero para que regresara a Canadá y le preguntó cuánto tiempo pensaban quedarse allí. Ante este cambio de actitud de su madre, Jassi, con la emoción que tenía, le proporcionó más detalles de lo que debería. Ese mismo día, su tío Surshid se comunicó con un hombre residente de Punjab que se dedicaba a realizar trabajos sucios. Días después, una noche, el matrimonio se desplazaba en una motocicleta por un camino oscuro y muy poco transitado, dirigiéndose hacia donde ellos estaban viviendo. Notaron que alguien los seguía, continuaron su marcha y pocos metros después fueron atacados por un grupo de hombres armados con palos y espadas. En un momento dado, uno de ellos quiso golpear a Mitu, pero este golpe lo recibió Jassi, cayendo de la moto.
En este momento, Mitu fue a socorrer a su esposa y los hombres arremetieron contra él. Producto de esta fatal golpiza, Mitu quedó tendido e inconsciente en el suelo, por lo que pensaron que estaba muerto, y lo dejaron allí. Pero se llevaron a Jassi con ellos, la llevaron a una granja donde fue brutalmente golpeada. Jassi pedía clemencia a gritos, ya que no entendía cuál era el motivo de ese ataque. En un momento dado, uno de los agresores llamó a quienes le habían dado la orden para atacarla, para decirles que la chica estaba pidiendo por favor que no la agredieran. Quien recibió esta llamada fue Surjit, el tío de Jassi. Este le pasó el teléfono a su hermana Markiat para que hablara con su hija. Habló con ella y luego ella misma, su madre, dio la orden para que la matara. El 9 de junio de 2000, el cuerpo de Jassi, de 25 años de edad, apareció en un campo junto a un canal de riego a 45 kilómetros de Caunque. Tenía un profundo corte en la garganta y había sido salvajemente golpeada. Jassi fue asesinada y así fueron cumplidas las órdenes que les habían dado a sus asesinos. Pero en cambio Mitu sobrevivió a la golpiza. Pasó varios meses internado en un centro hospitalario y con algunos episodios de inconsciencia. Sus amigos trataron de no decirle lo que le había sucedido a Jassi. Luego salió de allí y nuevamente un hombre quiso atentar contra su vida, pero como Mitu no estaba en su casa, el ataque fue en vano. Tuvo que llegar al extremo de tener que dormir en el techo de su casa y cuando salía sus amigos lo acompañaban armados porque temían por su vida. Este caso fue muy difundido en los medios de comunicación de India, por lo que las autoridades le prestaron especial atención al caso, divulgando información y tratando de apresar a los responsables del asesinato de Jassi. El inspector Swaran Singh condujo la investigación y logró apresar a 11 hombres, quienes eran miembros de una banda local, entre los que también se encontraba un inspector de policía corrupto. Fueron arrestados, juzgados y condenados. Luego de la detención de los asesinos, se continuó con la investigación para de esa manera poder averiguar de dónde procedía la orden del asesinato de la joven y su esposo. Fue así que pudieron descubrir que en el registro del teléfono de uno de los asesinos se encontró una llamada internacional desde un número ubicado en Columbia Británica. Esto demostraba que los asesinos a sueldo habían estado en contacto con los familiares de la víctima en Canadá, a pesar de que estos negaban su participación en el asesinato. Se continuó con la investigación y se pudo descubrir que Markiat y Surjit habían pagado más de $40,000 a los sicarios para que terminaran con la vida del matrimonio y que la orden de matar a Jassi había sido dictada por su madre. A partir de ese momento, toda la familia de Jassi, madre, tío, hermanos y primos, fueron considerados prófugos en su país de origen, pero continuaban en libertad en Canadá como ciudadanos de esa nación. En varias ocasiones, los conductores de uno de los principales programas de documentales de investigación de Canadá, El Quinto Poder, abordaron al tío y a la madre de Jassi para preguntarles qué papel habían desempeñado ellos en la muerte de la joven, a lo que ellos siempre respondían con evasivas o negando estar involucrados en este hecho. Los investigadores encontraron 147 llamadas realizadas desde su casa a los sicarios contratados para asesinarlos, comentó uno de los periodistas al tío de Jassi, a lo que él respondió con evasivas y algo nervioso. El periodista continuó: es difícil imaginar cuál podría ser la explicación de esas llamadas telefónicas en el mes anterior a la muerte de Jassi, en mayo, en junio, hasta el 8 de junio de 2000. 147 llamadas telefónicas entre usted y esos hombres. A lo que Surjit lo único que respondió fue: no sé nada, y se fue casi corriendo. Una vocera de la Policía Montada de Canadá dijo que no se podía comenzar una investigación del crimen si no recibían una solicitud específica de la Policía de India. En otra ocasión, una periodista aborda a Markiat solicitándole que le responda a unas breves preguntas como: ¿puedo conversar contigo un momento sobre lo que alegan? La policía india dice que tú ordenaste matar a Jassi. A lo que Markiat respondió:
No lo sé, no quiero hablar con nadie. Según las declaraciones del abogado John Rosen, cuando ciudadanos canadienses cometen asesinato, incluso cuando sea en otros países, la policía está obligada a investigar y la justicia puede condenarlos por conspiración y por asesinato. De las 147 llamadas que se realizaron durante el mes antes del asesinato, se pudo comprobar que 79 fueron realizadas al hombre de confianza de la familia y 12 fueron realizadas el día del asesinato. Las autoridades indias intentaron extraditar a Markyat y a Surshit desde Canadá para someterlos a juicio, pero las diferencias en los procedimientos judiciales de ambos países fueron un obstáculo durante años, por lo que se retrasó el traslado de los acusados a su país de origen. Mientras tanto, 7 hombres fueron condenados por el crimen en India, entre ellos el policía corrupto que se encontraba en el grupo de sicarios que ejecutaron el crimen y el hombre de confianza de la familia que fue quien se encargó de organizar la emboscada y posterior asesinato de la joven. 4 hombres integrantes del grupo de asesinos fueron absueltos por el Tribunal Superior, mientras que 3 fueron condenados a cadena perpetua. Mientras tanto, la familia de Jassi no dejaba de acosar a Mitu y en 2004 fue conducido nuevamente a la cárcel acusado de violación, pasando 4 años en prisión en la cárcel central de Ludhiana. Pero fue absuelto cuando se descubrió que la mujer que lo acusó falsamente tenía relación con la familia de Jassi. Durante los 8 años siguientes al asesinato de su esposa, Mitu enfrentó diferentes acusaciones que obviamente detrás de ellas estaba la familia de Jassi. Estas iban desde violación, tráfico de drogas, etc. Todos estos cargos falsos estaban ideados y proporcionados por Surshit, el tío de Jassi. Mitu salió absuelto en 5 de ellos. El 6 de enero de 2012, casi 12 años después del asesinato de Jassi, su madre y su tío fueron arrestados en Canadá y enfrentaron un juicio para su extradición a India, donde enfrentaron los cargos por el asesinato. En el juicio de extradición, varias personas testificaron, entre ellas la amiga y compañera de trabajo de Jassi, Tamara. Dijo que antes de que Jassi volviera por última vez a la India, comenzó a llegar cubierta de moretones a su lugar de trabajo, a lo que ella le preguntó qué le sucedía y Jassi le respondió que sus familiares la amenazaban y la golpeaban. Por otro lado, dijo que Jassi se sentía feliz por su matrimonio con su esposo, les mostraba fotos de él y disfrutaba compartir con sus compañeras su historia de amor. Esto sucedía mientras la boda era todavía un secreto, cuando su familia todavía no sabía nada. Pero todo cambió cuando la familia de Jassi se enteró de que Jassi y Mitu se habían casado, y a partir de ese momento dice que Jassi se comenzó a ver nerviosa y muy preocupada. Dijo que antes de Jassi viajar a India, que recibía llamadas de Mitu y sus amigos que le decían que estaban siendo amenazados. Al parecer, el tío de Jassi, Surshit, había organizado a ciertas personas en India para que persiguieran y acosaran a los amigos y a la familia de Mitu, para de esta manera presionarlo para que terminara su relación con Jassi. Según Tamara, Jassi sufría mucho por la situación que estaba viviendo con su madre, porque ésta se oponía rotundamente a su relación con Mitu. Esta situación la tenía muy triste y cuando se fue de su casa para lo de Tamara, con la que vivió una semana antes de irse a India, llevó muy pocas pertenencias y entre ellas algunas fotos de ella y de su madre. Otra compañera de trabajo de Jassi, Jody Reed, testificó que ella le había confesado que su matrimonio se había mantenido en secreto durante un año porque se había casado por amor contra la voluntad de su familia. También le dijo que cuando su familia se enteró sobre la boda, que ella fue sometida a un extenso interrogatorio donde tanto su vida como la de su esposo fueron amenazadas. Durante el juicio, la madre de Jassi, Markyat, aparentaba más edad de la que en realidad tenía, con su cabello canoso y recogido en un moño. Se necesitó un traductor para asistirlos a ella y a su hermano Surshit.
El traductor le transmitía los cargos por los que eran acusados, a los que Surshid sacudía la cabeza ante algunos de ellos. Él vestía un turbante blanco y zapatillas del mismo color. La expresión facial de ambos era grotesca, soberbia y defensiva. También testificó Débora de Vos, la amiga de Jassy y propietaria de la escuela de belleza donde la joven trabajaba. Dijo que la joven le había dicho que su tío había arreglado para ella un matrimonio con un hombre mayor que ella, pero que a la familia le convenía porque él tenía mucho dinero. Y agregó que en 2 ocasiones Surshid había entrado a su escuela y se la había llevado de allí visiblemente enojado. Débora quiso llamar a la policía, pero Jassy le pidió que no lo hiciera porque con eso solo empeoraría las cosas. El abogado de Surshid quiso desacreditar las acusaciones de los testigos basándose en la amplia cobertura mediática que había recibido este caso a lo largo de los años, que incluyó un libro y varios reportajes televisivos. Y el defensor de Markyat quiso demostrar que ella no había influenciado en las decisiones sobre su hija, basándose en las restricciones que sufrían las mujeres en el seno de la familia debido a su cultura. Estos recursos fueron desestimados por el juez. El 9 de mayo de 2014, el juez Gregory Finch ordenó la extradición de Markyat y Surshid a India, donde tenían que enfrentar los cargos de asesinato y conspiración para cometer asesinato. La decisión del magistrado estuvo justificada y basada en las pruebas que había enviado a India, incluidas las llamadas telefónicas entre Surshid y los hombres condenados por asesinar a Jassy. El ministro de Justicia, Peter McCain, firmó el traslado, pero el abogado de los acusados apeló la decisión, alegando que los hermanos podían ser víctimas de maltrato en la prisión de India y que no existían garantías de que estando allí no se les aplicara la pena de muerte. En 2016, la orden ministerial fue anulada por la Corte de Apelaciones de Columbia Británica y el caso pasó a manos de la Suprema Corte de Justicia de Canadá. Pero si Canadá se negaba a enviar a los imputados al país solicitante, estaría actuando en contra del sistema global de justicia basado en los tratados de extradición. El 8 de septiembre de 2017, el máximo tribunal dictaminó que Markyat y Surshid deberían ser extraditados a India. Según las autoridades de India, los hermanos Surshid y Markyat habían organizado un asesinato por honor contra Jassy. Se garantizó que no había riesgo de tortura o maltrato para los indiciados. Finalmente, las autoridades indias podían enjuiciar a los imputados que habían logrado evadir la justicia durante más de 15 años. A mediados de septiembre de 2017, un equipo de policías de Punjab llegó a Vancouver para cumplir con la orden de extradición de Markyat, de 62 años de edad, y Surshid, de 70. Pero los procedimientos para su traslado fueron suspendidos hasta enero de 2019, tras una serie de acciones legales que dio una orden definitiva para la extradición. Los acusados llegaron a la India el 23 de enero de ese año para enfrentar los cargos por el asesinato de la joven indocanadiense. El 25 de enero, los acusados ingresaron al tribunal de Punjab, escoltados por la policía y con sus cabezas cubiertas con bolsas negras. En ese momento, Mitu, el viudo de Jassy, tenía 42 años de edad y 19 de luto, y era ahora agricultor. Dijo a algunos medios que lo entrevistaron que en la época de su relación con Jassy intercambiaron alrededor de 250 cartas recordando sus conversaciones que causaban mucha diversión, especialmente cuando él trataba de hablar inglés. Dijo que siempre le agradecía a Dios por haber puesto a Jassy en su camino y que quería recordarla tal como la conoció. También dijo que Jassy amaba a su madre, que nunca dijo nada que la pudiera ofender y que el hecho de que esta señora hubiera dado la orden para que asesinaran a su propia hija le causaba todavía mucho dolor. También dijo que Jassy le comentaba que su tío era un hombre muy malvado y que su madre solo obedecía sus órdenes.
El padre de Yassi falleció 3 meses después del asesinato de su hija, debido a no poder soportar el dolor de su muerte. El hermano de Yassi, Sarwan, después rompió toda la relación con su madre y en una ocasión, años más tarde, dijo que lo único que quería era justicia para su hermana y que jamás desaparecería el vínculo que los unía con Yassi. El oficial investigador Swaram dijo en una entrevista que la brutalidad de los hechos los había sacudido. Dijo también que cuando llamaron desde India a la familia de Yassi para que identificara su cuerpo, se negaron a hacerlo y que fue la familia de Mitu quien lo hizo y se encargó de la cremación. En la época que fue realizado este crimen, en el año 2000, no eran muchas las herramientas que se contaban para poder identificar el origen de las llamadas internacionales, pero con los pocos datos que se tenían, igual se pudo relacionar fácilmente dichas llamadas con la madre y el tío de Yassi. El director del colegio Pitt Meadows, James Longrid, donde estudió Yassi, siguió atentamente todo el caso del asesinato de la joven y estuvo presente en el juicio de extradición de su madre y su tío. Dijo que le recordaba como a una joven alegre, estudiosa, responsable, amistosa y tranquila. También estuvo muy presente en la búsqueda de justicia para Yassi. Durante años se dedicó a escribirle a policías y políticos canadienses exigiendo que se tomaran medidas por su asesinato en el extranjero. El 8 de junio de 2020, al cumplirse 20 años del asesinato de Yassi, James anunció la creación de la beca Yassi Sidhu, administrada por la institución educativa Pitt Meadows, para mantener viva la memoria de su brillante exalumna. Continuando con el procesamiento de los asesinos, se pudo saber que a Markyat se le concedió la libertad bajo fianza en diciembre de 2020 y en esa misma época se esperaba una resolución por la solicitud de fianza hecha por la defensa de Surjit. Se cree que la búsqueda de justicia por la muerte de Yassi todavía tiene muchas idas y vueltas, ya que aunque Markyat y Surjit sean condenados, todavía se puede esperar que sus abogados apelen ante el Tribunal Supremo de Punjab y probablemente después en el de India. Se supone que la sentencia definitiva podría demorar hasta más de 5 años en ser dictada. Sin lugar a dudas, Mitu, su hermano, sus compañeros de trabajo, compañeros del colegio donde estudió, sus amistades, todos están expectantes esperando que algún día se haga justicia por la muerte de Yassi, que su único pecado fue haberse casado con el hombre que amaba y no obedecer a las tétricas y vetustas tradiciones de su familia, que pretendían obligarla a seguir costumbres que en pleno siglo XXI y aún fuera de su país pretendían hacer que su hija las cumpliera. Yassi, a pesar de ser hija de hindúes, no había nacido allí. Nació y creció en Canadá con costumbres diferentes y como no estaba acostumbrada a eso, no entendía ni aceptaba la mentalidad e imposición de su familia. Se opuso a que dirigieran su vida, a que le eligieran un esposo, a que le hicieran casarse con un hombre que no conocía y además era mucho mayor que ella, solo para beneficiar las aspiraciones económicas de su familia. En estos casos, al parecer, el honor de la familia vale más que la vida de los propios hijos, y fue por eso que la madre de Yassi, Markyat, no dudó ni un momento en ordenar el asesinato de su propia hija para defender la honra de su familia. Por lo que se pudo ver en el juicio de extradición, ni Markyat ni Surjit, madre y tío de Yassi respectivamente, mostraban ningún signo de arrepentimiento por el cruel crimen que cometieron. Se pone en tela de juicio si estas personas tienen sentimientos, porque al parecer sus vidas son dirigidas por la tradición, el honor y el dinero, sin importarles ni la vida de los hijos cuando tienen que elegir entre ellos y el honor de la familia. La madre de Yassi dio la orden para que la asesinaran, después vivió varios años en otro país sin remordimientos, como si nada hubiera sucedido. Pero al parecer estaba tranquila porque había limpiado la honra y el honor de su familia, aunque ya nunca más vería a su hija, a quien le quitó la oportunidad de ser feliz, de tener su propia familia con la persona que tanto amaba, de tener sus hijos y verlos crecer, de realizar su vida con quien ella decidiera. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie, y menos una madre.
que se supone que es una de las personas que más se ama y se confía en el mundo. Jessie amaba y respetaba profundamente a su madre, solamente no estaba de acuerdo con cumplir tradiciones que ella creía que no le correspondían, porque había sido educada en una cultura diferente, pudiendo darse cuenta que fuera de los muros que rodeaban a su familia, existía un mundo donde las personas eran libres de tomar sus propias decisiones y hacer de sus vidas lo que mejor les parezca, acompañados por la persona elegida por el corazón y no por la conveniencia. Ella quiso ser libre y encontró la muerte, esa muerte que fue ordenada por su propia madre, a la que tal vez ya perdonó. Espero que este caso les haya parecido informativo, que dejen sus comentarios, que si desean hacerlo lo hagan con respeto, principalmente hacia la víctima y las personas que la apreciaban. Si desean suscribirse y dar me gusta, también se los agradezco, ya que de esa manera me estarían ayudando mucho. Estoy tratando de hacer lo mejor posible y pretendiendo mejorar en cada video que realizo. Si desean dejar sugerencias para ello, también serán muy bien recibidas. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, esperando que tengan una excelente jornada. Nos veremos nuevamente en un próximo video. Cuídense mucho, hasta pronto, gracias.